Excelente, María. Ahora vamos a continuar con el punto número 7. Dice, aparte tiempo para orar. Como introducción menciona, a veces estamos tan ocupados que se nos olvida orar. ¿Cuánta importancia le daba Jesús a la oración? Para considerar esto, vamos a leer dos textos bíblicos. Primero, el que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 23. Tenga la bondad de leerlo. Después de despedir a las multitudes, subió solo a la montaña para orar. Cuando llegó la noche, él seguía allí a solas. Gracias. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 35. Temprano por la mañana, mientras todavía estaba oscuro, se levantó y salió. Se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Muchas gracias, María. Ahora analicemos los dos textos bíblicos. Primero nos centramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, y hacemos la pregunta, ¿cómo lograba Jesús apartar tiempo para orar? Bueno, en el texto decía que él subió solo a la montaña para orar. Muy bien. Ahora, si usted se fija en la parte final del versículo 23, dice, cuando llegó la noche, él seguía allí a solas. Por esa expresión, ¿qué entendemos sobre el tiempo que él pasó orando a su Padre? Da la impresión como que pasó muchísimo tiempo, tal vez hasta algunas horas, porque le alcanzó la noche. Así es. Así que no estamos hablando de una oración corta, sino llena de contenido hacia su Padre. Ahora, usando como referencia el Evangelio de Marcos, ¿por qué crees que buscaba orar muy temprano en el día? Me imagino que eso le permitía concentrarse mejor en sus peticiones a Dios, y no había nadie que lo distraiga. Por eso dice el texto de que buscaba un lugar solitario. Muy bien, María. Encontraste los puntos claves de los textos. Ahora, vamos a hablar de la aplicación para nosotros con la siguiente pregunta. ¿Y usted, de dónde podría sacar tiempo para orar? Creo que podría ser algo como Jesús, estar a solas y muy temprano en el día cuando no hay mucha distracción en la casa. ¡Qué bien! Fíjese, María, en las 4 fotografías que tenemos en esta página 39. ¿En qué momentos está aprovechando esta hermana para orar a Jehová? Primero, veo que lo hace al despertarse muy temprano en la mañana antes de empezar sus actividades en el hogar. Luego, antes de que sus hijos se vayan a la escuela, está orando con ellos. También veo que lo hace en algún momento mientras realiza alguna tarea en la casa. Y por último, parece que va a comer y antes de servirse está orando a Jehová, sin duda dándole las gracias por el alimento. Muy bien, María, la felicito, es muy observadora. ¿Tiene entonces ya algunas ideas de lo que podríamos hacer durante el día para dirigirnos a Jehová en oración? Sí, en especial me gustó esto de orar con mis hijos antes de que se vayan a la escuela. No había pensado que sería un buen momento para hacerlo. Sí, sin duda es un buen momento. Ahora, viendo la sección lo que algunos dicen, la oración es solo una terapia psicológica. ¿Qué diría usted? Que no es una terapia psicológica, porque los resultados se ven en ayuda que recibimos de Jehová, ya sea al darnos la paz mental de la que hemos hablado en esta lección, o de alguna acción visible que demuestra la respuesta de Jehová en ayuda hacia nosotros. Correcto. Así que ya tenemos algunas buenas ideas para orar a Jehová en ciertos momentos que necesitamos comunicarnos con nuestro Creador. Habiendo llegado hasta aquí, pasemos a la siguiente página a ver el resumen y el repaso.
María, nos alegra que pudimos encontrarnos una vez más. Sí, como les dije la vez anterior, siempre paso por aquí y cuando los veo quiero acercarme y a veces me detengo. Pero desde el otro día que conversamos esperaba volverlos a ver para acercarme. ¡Qué bueno! Nosotros disfrutamos mucho en la ocasión anterior que conversamos con usted y hablamos sobre el Señor Jesucristo, lo que dice la Biblia que Él es, el Hijo de Dios. Y dijimos que en la próxima ocasión que nos encontramos, contestaríamos la pregunta de ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Tiene usted alguna respuesta sobre esta pregunta? Bueno, por lo general se escucha que vino a morir por los pecados de todos nosotros. Sí, normalmente se dice esto, pero como usted sabe, siempre nos agrada contestar con la Biblia para que haya un fuerte respaldo a esas respuestas. Y veamos la razón de por qué tuvo que morir aquí, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 20 y el versículo 28. ¿Puede tener usted la bondad de leerlo? Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Muchas gracias. Por lo que usted leyó en este texto bíblico, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Bueno, me fijé que aquí dice que es a cambio de muchas personas. Exacto. Y la expresión muchas personas es diferente a morir por todos. Y es que eso mostraría que algunas personas no apreciarían ni reconocerían el valor de esa muerte de Jesús a favor de la humanidad. Y usted debe comprender, María, que cuando alguien hace algo que nos beneficia sin estar obligado a hacerlo, nosotros nos sentimos en deuda con esa persona y queremos demostrarle que apreciamos lo que hizo por nosotros. Así es, como que hay una carga de responsabilidad de en algún momento devolver ese favor. Por supuesto. Ahora, si Jesús murió por algunas personas que son agradecidas, ¿de qué manera cree usted que podríamos demostrarle nuestro agradecimiento? Pues es un poco difícil agradecer a alguien a quien no vemos. Sí, es posible, pero lo dejaremos pendiente para contestar en una próxima ocasión. Por ahora, quiero mostrarle esta tarjeta que habla sobre nuestras clases de la Biblia que damos a las personas y las realizamos donde sea más conveniente para usted. Puede ser unos momentos aquí en este lugar, en su domicilio o donde cree usted que tenga las condiciones apropiadas para recibir estas clases. Gracias. Como le dije, tengo familiares que son testigos y ellos me han hablado de tener estos cursos de la Biblia, aunque realmente no los entiendo bien cómo funciona. No se preocupe. Nuestro propósito es que usted entienda bien este procedimiento y voy a explicarle brevemente con esta publicación cómo se realiza. Excelente, María. Ahora vamos a continuar con el punto número 7. Dice, aparte tiempo para orar. Como introducción menciona, a veces estamos tan ocupados que se nos olvida orar. ¿Cuánta importancia le daba Jesús a la oración? Para considerar esto, vamos a leer dos textos bíblicos. Primero, el que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 23. Tenga la bondad de leerlo. Después de despedir a las multitudes, subió solo a la montaña para orar. Cuando llegó la noche, él seguía allí a solas. Gracias. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 35. Temprano por la mañana, mientras todavía estaba oscuro, se levantó y salió. Se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar.
Muchas gracias, María. Ahora analicemos los dos textos bíblicos. Primero nos centramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, y hacemos la pregunta: ¿cómo lograba Jesús apartar tiempo para orar? Bueno, en el texto decía que él subió solo a la montaña para orar. Muy bien. Ahora, si usted se fija en la parte final del versículo 23, dice: cuando llegó la noche, él seguía allí a solas. Por esa expresión, ¿qué entendemos sobre el tiempo que él pasó orando a su Padre? Da la impresión como que pasó muchísimo tiempo, tal vez hasta algunas horas, porque le alcanzó la noche. Así es. Así que no estamos hablando de una oración corta, sino llena de contenido hacia su Padre. Ahora, usando como referencia el Evangelio de Marcos, ¿por qué crees que buscaba orar muy temprano en el día? Me imagino que eso le permitía concentrarse mejor en sus peticiones a Dios, y no había nadie que lo distraiga. Por eso dice el texto de que buscaba un lugar solitario. Muy bien, María. Encontraste los puntos claves de los textos. Ahora, vamos a hablar de la aplicación para nosotros con la siguiente pregunta. ¿Y usted, de dónde podría sacar tiempo para orar? Creo que podría ser algo como Jesús, estar a solas y muy temprano en el día cuando no hay mucha distracción en la casa. ¡Qué bien! Fíjese, María, en las 4 fotografías que tenemos en esta página 39. ¿En qué momentos está aprovechando esta hermana para orar a Jehová? Primero, veo que lo hace al despertarse muy temprano en la mañana antes de empezar sus actividades en el hogar. Luego, antes de que sus hijos se vayan a la escuela, está orando con ellos. También veo que lo hace en algún momento mientras realiza alguna tarea en la casa. Y por último, parece que va a comer y antes de servirse está orando a Jehová, sin duda dándole las gracias por el alimento. Muy bien, María, la felicito, es muy observadora. ¿Tiene entonces ya algunas ideas de lo que podríamos hacer durante el día para dirigirnos a Jehová en oración? Sí, en especial me gustó esto de orar con mis hijos antes de que se vayan a la escuela. No había pensado que sería un buen momento para hacerlo. Sí, sin duda es un buen momento. Ahora, viendo la sección lo que algunos dicen, la oración es solo una terapia psicológica. ¿Qué diría usted? Que no es una terapia psicológica, porque los resultados se ven en ayuda que recibimos de Jehová, ya sea al darnos la paz mental de la que hemos hablado en esta lección, o de alguna acción visible que demuestra la respuesta de Jehová en ayuda hacia nosotros. Correcto. Así que ya tenemos algunas buenas ideas para orar a Jehová en ciertos momentos que necesitamos comunicarnos con nuestro Creador. Habiendo llegado hasta aquí, pasemos a la siguiente página a ver el resumen y el repaso.